Shabbat Shalom, amigos, bienvenidos, bienvenidos. Estamos muy contentos de celebrar un nuevo Shabbat ante nuestro Creador, ante nuestro Abba, ante nuestro formador e instructor. Y bueno, pues seguimos en la cuenta del Homer, contando hasta el día 50, hasta el día 49, que el día 50 es Shavuot, ya saben. Entonces estamos en plena carrera por llegar a Shavuot y luego a Yom Teruah. Y nos hemos marcado el objetivo de Yom Teruah, grandes objetivos en este ministerio para llegar todo lo más en forma posible, tanto físicamente como espiritualmente. Entonces, antes de entrar en el tema, quería referirles las noticias que nos han llevado hasta aquí, como hacemos cada Shabbat, y ha sobresalido una noticia, al menos aquí en España, que han sido las elecciones generales, aquí en España. Y yo tengo muchas cosas que decir respecto a esto y me gustaría compartirlas con todos ustedes aprovechando que hoy, por cierto, es el Día de la Libertad de Expresión, un día que el mundo celebra de la libertad de expresión. Los periodistas, muchos de ellos, pues celebran o supuestamente celebran, pero realmente pues la mayoría de los periodistas están vendidos al cohecho, al igual que los abogados. Es una industria de la bestia realmente pues triste de reconocer, pero es así. Bueno, pero también hay periodistas honrados, igual que hay policías honrados, y y en todos los estamentos hay gente honrada que por lo menos procura la verdad dentro de sus límites, de lo que ellos pueden abarcar, ¿no? Y a esa gente pues nos dirigimos también y para ellos también les dedicamos todas estas enseñanzas, para que también puedan entender en un momento dado y pueda pues alumbrarles el entendicierto. Entonces, respecto a las elecciones en España, lo primero que tenemos que decir es que dicen que son elecciones, pero realmente no elegimos, porque el gobierno o las alternativas al gobierno incluso ya están conformadas por siglas, por ideologías, por partidos políticos. ¿Y qué tal si mi ideología no encaja con ninguna de las representadas en el consenso electoral? Pues entonces tendría derecho también a manifestarme, y más hoy, en el Día de la Libertad de Expresión. Lo primero que tendrían que responder los partidos políticos, a mi entender, es quién los subvenciona, quién los patrocina, porque las subvenciones son cada vez más sospechosas de los diferentes partidos políticos, de las diferentes siglas. Y la pregunta más obvia, por eso digo que la mayoría de los periodistas están vendidos al sistema porque no hacen las preguntas pertinentes y las preguntas oportunas y las que de verdad todo el mundo quiere saber. Como por ejemplo, ¿de dónde están sacando las subvenciones ustedes y ustedes? Los 5, 4, 6 partidos políticos principales que se presentan a los debates, pues la primera pregunta a hacerles es ¿de dónde están recibiendo ustedes las subvenciones? Porque dime quién te patrocina y te diré quién hay detrás y qué mano te está gobernando como un jodido títere. Y así es. ¿Y cuál es mi ideología respecto a la política? Porque dicen los políticos que todos somos animales políticos. Bueno, yo no soy un animal, se lo dejo eso para ellos, pero en verdad todo es política, porque todos tenemos una ideología, eso está claro. Dentro de lo que es politicón, ya saben el término, bueno, pues si ahondamos ahí, pues sí es verdad que todos somos políticos. ¿Yo qué propongo? Pues yo propondría la disolución de las Cortes. ¿Cómo? Diciendo y argumentando justamente de que no hay necesidad de políticos ya a estas alturas del siglo XXI. ¿Por qué? Porque nosotros en España tenemos la experiencia propia de que nos hemos gobernado aquí durante meses, supuestamente sin un gobierno, y no ha sido el fin del mundo, ni el fin de España, ni nada. Ha seguido todo su curso normalmente. ¿Qué es lo que no digo yo cuando digo que los políticos deben desaparecer y los partidos políticos, por supuesto, con ellos? Pues lo que yo no estoy diciendo es que desaparezcan las administraciones y los ministerios. Las administraciones y los ministerios pueden ser perfectamente independientes de los poderes de los partidos políticos. Esto sería una separación de poderes, segunda parte, que luego la Iglesia con el Estado presuntamente se separó, cuando no es así. Bueno, pues esto sí sería una separación totalmente de poderes, y,
administraciones y ministerios, por ejemplo, sí seguirían, seguridad social, etcétera, pues sí seguiría, pero los partidos políticos no. Pero es que la seguridad social va por un lado y los partidos políticos van por el otro. Eso no hay necesidad de los políticos. mm, Se mire por donde se mire, ya no hay necesidad de políticos. ¿Por qué? Porque me represento yo. Realmente me estoy representando yo. Cuando yo, por ejemplo, acudo a, a pagar la factura de la luz o del agua, me estoy representando a mí mismo, entonces le doy pues al cobrador de impuestos, ¿no? Le doy su impuesto. Cuando miro el colegio de mis hijos, pues los que tengan hijos, pues saben que van ellos por delante, no va ningún presidente del gobierno ni ninguna oposición a pagar la cuota que tu hijo necesite para universidad, para colegio, etcétera. Y a los médicos, pues igualmente, me presento yo, me represento yo a mí mismo. Entonces, si se fijan, realmente la política es algo ficticio, realmente no nos está representando nadie, nos estamos representando nosotros mismos. Las naciones van solas porque el amor de Elohim hace que una nación fluya porque reparte los talentos, el zapatero a sus zapatos, el electricista a su electricismo, el albañil a su albañilería, etcétera, etcétera. Entonces así se conforma la sociedad y va sola. ¿Por qué? Porque Elohim reparte los bienes y los dones sobreabundantemente. Eso es así, eso es así. Las naciones irían solas y mucho menos perjudicialmente por la corruptela política que hay, sin nadie que amase las fortunas que están amasando los políticos a mansalva, diestra y siniestra, acaparando todo el poder y luego se quedan con empresas y son accionarios de empresas multinacionales y empresas multimillonarias, ¿no? Entonces eso pues sería cortado de raíz si de verdad, si la gente supiera que no debe votar y en consecuencia de que no hubiera votos, se disolvieran las Cortes y ya no hubiera más ni políticos ni partidos políticos. Eso es lo que yo alego, lo que yo defiendo y si me quieren tomar por un político, pues este es mi discurso político. Ahora, algunos dirán, el otro día se lo comentaba yo a mi esposa, esto de que uno se representa a sí mismo en la realidad, en la vida real, uno se representa a sí mismo, pero si alguien dice, bueno, es que hay mucha gente analfabeta o un analfabeto no se siente capaz de presentarse ante alguien, ante un estamento, ante alguien, ante un vendedor de lo que sea o algún médico o yo qué sé, Más que todo en la economía, o inclusive o en la economía con otros claro, en la países. economía con otros países o en esto en las embajadas, ¿no? Hay quien no se considera lo suficientemente culto para presentarse a una embajada y defender algún derecho que tenga, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que si yo no puedo en un momento representarme, me motivo a aprender para poder hacerme entender. ¿Por qué la gente analfabeta sigue siendo analfabeta? Porque no sale de su barrio de mala muerte y no charla, no conversa nada más que con los delincuentes de mala muerte o con los esbirros o con los zoquetes de turno y entonces no se motivan a aprender. Si se presentaran ante gente que supuestamente es más educada, ellos se perfeccionarían a sí mismos, estudiarían más y se motivarían a aprender, a educarse, a autoeducarse para poder presentarse ante el que sea y defender sus derechos como ciudadano y como ser humano. Esto también es así. Eh, entonces, me motivo a formarme, si no tengo capacidad para presentarme ahora mismo ante alguien, me motivo a formarme para poder presentarme y defender mis derechos en todos los sentidos, tanto económicos como sociales. Cuando no es así, eh, cuando no entendemos eso, tiene lugar que estamos a expensas de los eufemismos que hacen las derechas y las izquierdas en su modo de hablar, en su modo de expresarse, porque ellos sí saben supuestamente expresarse. Pero ¿cómo se expresan ellos? Por medio de eufemismos. Y con eufemismos la izquierda se refiere a la derecha como casta, cuando en realidad casta quiere decir pedófilos o corruptos, ricachones corruptos. Es lo que quiere decirles, más bien pedófilos.
Y la derecha se refiere a la izquierda como progre, cuando sabe que es un eufemismo también, porque lo que quiere decir es que son deicidas. Si el discurso de la derecha fuera ustedes son unos deicidas, entonces a partir de ahí sí, sí se podría hablar de conservar algo decente, pero como no lo hacen porque son unos hipócritas, es todavía más hipócrita la derecha que la izquierda. Y además todos se dicen, tanto la izquierda como la derecha, se llaman centro, se llaman centro. No hay partidos que se digan que son de un extremo o del otro, se dicen que son centro porque quieren cazar o pescar de un lado y del otro. Pero esto, pues por supuesto no es así. No hay partidos centrados, están descentrados. ¿Por qué? Porque no hay equilibrio. ¿Por qué no hay equilibrio? Porque el equilibrio está en el oído y todo empieza por el Shema. Cuando hay Shema hay equilibrio, cuando no hay Shema no hay equilibrio, por lo tanto tu vida se va a extremos. Por eso la política lleva muchísimos años, ya una centuria, manejándose prácticamente entre extremos, que son por un lado el comunismo y por otro el nacionalsocialismo. La izquierda, la derecha, a ver quién mata más, ¿no? Y sobre sobre esas limitografías se establece toda la política, pero cuando se tienen que acusar unos a otros, se acusan precisamente o de comunistas o de ultraderecha, de manera que no se libran nunca de esos fantasmas que le van a perseguir toda la vida. ¿Qué futuro nos esperaría con esta política? Pues tendríamos ahora Vox. Vox es un nuevo partido político, ya lo saben, de ultraderecha aquí en España. Bueno, pues ellos dicen que dan voz, de ahí que se llamen Vox. Y ellos dicen que le van a dar voz a la gente, pero ¿voz para qué? Nos van a dar voz para defender la Semana Santa, los toros, besar trapos de las banderas y besar las escayolitas en Semana Santa. Es un retroceso, claro está, sería un retroceso cuando Vox llegara, pero es un futuro innegable, es decir, eso se produciría, llegarían al gobierno más tarde, más temprano que tarde. En 8 años yo creo que podrían llegar perfectamente al gobierno. ¿Y por qué se daría este retroceso? Que sería futuro, pero sería retroceder, por supuesto. Sería involución. Porque la migración está siendo un problema para toda Europa y se aprovechan de esto, del mal concepto de la migración, de no entender los problemas de la migración y de las soluciones de la migración. Y pues como ahora se establecen y están las vallas, ¿no? Las concertinas, que son cuchillas en las alambradas para que no pasen, por ejemplo, de África aquí en España, pues como eso es así de dañino y de sangriento, pues los progres de izquierda, los que ellos llaman progres, que son deicidas, pues se quejan a la derecha de que no tienen solidaridad y entonces pues les acusan de fascistas y de querer echar a todos los migrantes, y lo que ellos dicen realmente, su discurso de la derecha ultraderecha, es que no pueden pasar todos porque si no sería el colapso de nuestra civilización. Se tiene que controlar, tiene que ser una migración controlada. Ahora, ¿cuándo desaparecería la migración? El problema de la migración, ¿cuándo desaparecería? Cuando el bienestar fuera un bienestar planetario y no solamente de un continente o de dos continentes. Si la riqueza del mundo está concentrada en América del Norte y Europa, pues realmente toda la demás gente va a estar intentando acceder. Y luego, encima, ni es así, porque tanto en América del Norte como aquí en Europa hay también vagabundos y hay gente que vive en la extrema pobreza. Pero es así, hasta que no tuviéramos un bienestar planetario, pues realmente no se solucionaría esto de que nadie tuviera que emigrar, sino vivir plácidamente en su propio país, disfrutando en su propio país, en su propia zona, donde Elohim ha hecho que nazca, y nadie tendría que salir por patas, ni por motivos políticos, ni por motivos religiosos, ni por motivos sociales, que es a lo que vamos, por causa de pobreza. ¿Qué pasa con los partidos políticos? ¿Quién controla los partidos políticos? Ya por último, para acabar, pues los partidos políticos son controlados por el judaísmo internacional. ¿Cómo controla el judaísmo internacional? Pues generaciones de odio al Mesías, a Yahshua HaMashiach, que por eso se han apoderado de todos los estamentos sociales, el cine, la literatura, el arte,
no sé, inclusive la religión, todo está copado porque son auténticas setas y se presentan en todos lados, en todos los estamentos, para apadrinar las ideologías y luego las siglas de los partidos políticos también, por ende. Y ellos, pues los judíos internacionales se sienten cómodos con las izquierdas, porque las izquierdas no tienen en principio, no tienen principios, valga la redundancia, aunque luego para compensar eso, pues ellos son más sociales, ¿no? La izquierda luego quiere dar más ayuda o quiere ser menos racista y todo eso, pero realmente pues eso es lo que hay, ¿no? Que son, se sienten el judaísmo internacional más cómodos con las izquierdas que con la derecha. Pero bueno, la derecha también al final acaba en el mismo sitio, subvencionados por los mismos, porque ya sabemos que si uno mirara con detenimiento encontraría que el judaísmo internacional subvenciona tanto a la extrema derecha como a la extrema izquierda. Y esto es así, y esto lo pueden comprobar por ustedes mismos. Y ahora sí, entramos ya en Apocalipsis capítulo 15, que es el mensaje que nos ocupa hoy, y vamos a leer en mucha reverencia en el nombre de Yahshua HaMashiach en este precioso Shabbat. En este precioso Shabbat que estamos aquí, pues un poco nubladito, pero con una temperatura ideal, muy agradable. Y bueno, entramos al mensaje y dice así, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Dice así, y vi otra señal grande y maravillosa en el cielo, 7 ángeles que tenían 7 plagas, las últimas porque con ellas se consumará la ira de Elohim. Vi como un mar transparente, mezclado de fuego, los vencedores de la bestia y de su imagen y de la cifra de su nombre de pie sobre el mar transparente con cítaras de Elohim. Cantan el cántico de Moshe, siervo de Elohim, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y admirables son tus obras, Elohim, todopoderoso, patrón nuestro, justo y verdadero tu camino, o justos y verdaderos tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no temerá, patrón, y no glorificará tu nombre? Porque solo tú eres apartado, porque todos los pueblos vendrán y se postrarán ante ti, porque tus justos designios han quedado manifiestos. Después de esto vi cómo se abría el santuario de la tienda del testimonio en el cielo, salieron del Mishkan, del santuario, los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino resplandeciente y puro, ceñidos alrededor del pecho con cinturones de oro. Uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles, 7 copas de oro llenas de la ira de Elohim, que vive por los siglos de los siglos. El santuario se llenó de humo procedente de la Kabod, de la gloria de Elohim y de su poder, y nadie podía entrar en el santuario hasta que se consumaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Y esto, pues es el capítulo completo, que son solo 8 versos, por eso hemos querido leerlo antes para que, como es corto, pues estén al tanto de todos los versos y también abran la Biblia acompañándome de todos los versos que vamos a ir diciendo, que solo son 8, por eso son 8, y entonces por eso hay que estar atentos, porque se va a pasar en un suspiro, pero va a ser un mensaje contundente y muy precioso, que le vamos a sacar mucho partido, ya verán, a estos 8 versos del capítulo 15 de Apocalipsis. Y dice así, en el verso 1, y vi otra señal grande y maravillosa en el cielo, 7 ángeles que tenían 7 plagas, las últimas, porque con ellas se consumará la ira de Elohim. Dice otra señal, vi otra señal. ¿Por qué dice otra señal? Porque la señal precedente a esta es la de Apocalipsis 12, que si atendieron bien al mensaje de Apocalipsis 12 que dimos desde este ministerio, se produjo el 23 de septiembre de 2017. Y esta otra señal, que es del capítulo 15 de Apocalipsis, se refiere a la constelación de la copa, a la constelación de Cráter. Es una constelación que también está en el cielo, por eso dice, vi otra señal en el cielo, porque es una constelación, la constelación de Cráter. Son 7 malachim, 7 ángeles que derraman las 7 últimas plagas. ¿Por qué son las 7 últimas? Porque ha habido muchas plagas enviadas de Elohim y por los 2 testigos que son Yahshua HaMashiach y la Torah durante toda la historia. Y estas son las 7 últimas porque han habido muchas, pero estas ya van a colmar los planes de Elohim.
La ira de Elohim es consumada porque aquí, en estas plagas, se va a desquitar y se va a desparasitar. Elohim se va a desquitar con los oponentes y se va a desparasitar de los oponentes para ser plenamente Elohim por la eternidad. Esto, quien quiera entender, lo entiende. ¿Qué más? Decir, referente a la constelación de Cráter, su punto álgido respecto a la Tierra es el 12 de marzo, y saben ustedes que también cuando decimos cráter tiene que ver con los volcanes, y estas 7 plagas son 7 copas, 7 cráteres que pueden tener conexión con volcanes, porque hay muchos volcanes alrededor del mundo. No es solamente el Popo en México, sino que, por ejemplo, en Italia está el Stromboli, está el Etna, está el Vesubio. Hay potentes cráteres, potentes copas que cumplen perfectamente, o cumplirían, esta profecía de la constelación de Cráter, como plagas, o que serían inductoras de las plagas que luego se va a reflejar en los siguientes capítulos, en el capítulo 16. Dice que en el verso 2, vamos a seguir leyendo, dice: vi como un mar transparente mezclado de fuego, los vencedores de la bestia y de su imagen y de la cifra de su nombre, de pie sobre el mar transparente con cítaras de Elohim. Hay un mar transparente que simboliza la pureza de Elohim, por supuesto, y mezclado con el fuego, si el mar transparente es la pureza, pues el que sea mezclado con fuego es mezclado con el enojo, o sea, la pureza mezclada con el fuego, que es el enojo de Elohim. Hay que referir que, referente a esto del mar transparente, hay algo que predica. Lo bueno hay que referirlo, y lo vamos a referir con mucho gusto, que lo comenta José Cubillos, el predicador José Cubillos. Él dice que Salomón hizo una especie de, en su reino, en su trono, hizo una especie de mar de vidrio, de mar transparente, para que cuando se acercara la reina de Saba, que corría un rumor en su tierra, en Etiopía, de que las malas lenguas decían que tenía piernas de cabro, y entonces él, para comprobarlo, Salomón, para comprobar que eso era mentira y para comprobarlo a los ojos de todos, pues hizo ese mar de vidrio para que se viera ante todos que esas piernas eran esculturales y que no eran de ninguna caprina. Entonces, pues esto nos habla proféticamente de que, de la misma manera, Yahshua HaMashiach quiere estar seguro con ese mar de vidrio de que la amada que se le acerca, y tanto que quiere estar seguro es un decir, quiere dejar patente ante todos los ojos, ante todas las miradas, de que esa amada que se le acerca es una amada que no tiene nada de cabro, sino que es una corderita hecha para él. Y entonces también dice que está de pie sobre este mar transparente. Ya saben que están de pie. Dice, los vencedores de la bestia y de su imagen y de la cifra de su nombre, de pie sobre el mar transparente, con cítaras de Elohim. Sobre el mar transparente de pie están todos los elegidos, todo lo que va a conformar la amada. Están de pie, ya saben que de pie solo pueden estar los vencedores. Todo el mundo el resto del mundo está arrodillado ante la bestia. Pero estos son vencedores sobre la bestia, que es la bestia mimetizada, esa bestia que sube del abismo y que tiene muchos poderes que se le han dado. Todo el judaísmo también viene de esa bestia mimetizada, de esa bestia ilustrada, mimetizada en los medios de comunicación, con todas las logias, etcétera, ¿no? Y que fue a parar a Estados Unidos. Y la imagen, que es el dólar, es el dólar y el materialismo, de la misma manera, son imagen de la bestia, y la cifra de su nombre, que es su nombre, que es el papado. Esto es lo que han vencido estos vencedores, valga la redundancia, que están de pie sobre ese mar transparente, demostrando que son amada.
Versos 3 y 4. Dice así, dice, cantan el cántico de Moshe, siervo de Elohim, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y admirables son tus obras, patrón Elohim Todopoderoso, justos y verdaderos tus caminos, Rey de las naciones. Verso 4. ¿Quién no temerá, patrón, y no glorificará tu nombre? Porque solo tú eres apartado, porque todos los pueblos vendrán y se postrarán ante ti, porque tus justos designios han quedado manifiestos. Entonces cantan el cántico de Moshe y del Cordero. ¿Por qué cantan el cántico de Moshe y del Cordero? Porque tanto el Cordero como degollado como Moshe conocen a Elohim, conocen la naturaleza de Elohim y por eso pueden cantar este cántico. ¿Qué cántico? ¿Qué dice el cántico? Dice, porque solo tú eres apartado, solo tú eres santo. ¿Qué quiere decir santo? Por supuesto, apartado. Apartado, dice, solo tú has sido, a Yahshua HaMashiach, a nuestro Elohim, le dice, solo tú has sido preparado, diferenciado, escogido y reservado. Es decir, que lo más precioso que tuvo Elohim para escoger para nuestra redención, por eso dice que su padre, el padre que es Elohim escoge a Yahshua HaMashiach, pero ¿por qué le escogió ese Elohim en bruto? Antes de ser mesianizado por el Mashiach, pues lo apartó porque él es el único separado, apartado para esa causa tan magnánima que es la salvación y la redención de la humanidad. De manera que lo primero que se rescató de las aguas fue el Mashiach, por eso se llama rescatado de las aguas, es Mashiach. Lo primero que se rescata, se prepara, se diferencia, se escoge y se reserva es nuestro patrón Yahshua HaMashiach, para que por medio de él todo viniera a ser eternamente. Espero que se haya entendido bien porque es realmente precioso de ver. Dice, justos son tus designios. Dice, justos son tus designios. Dice, porque tus justos designios han quedado manifiestos. De manera que los justos designios al fin quedan manifiestos para toda la humanidad. Porque cuando dice que tus justos juicios, nosotros sabemos que todos sus juicios han sido justos, pero estos ya manifiestos a la humanidad, manifiestos a todo aquel que tenga oídos para oír y ojos para ver. ¿Qué son estos justos designios que quedan manifiestos al final? Pues son, por ejemplo, que el castigo del diluvio respondía a que la simiente de la serpiente, que eran ángeles caídos y demonios, gigantes, habían hecho inviable la vida del hombre en la tierra, por eso defiende la causa del hombre, exterminándolos, junto con los esbirros que se ponían de su lado y que ya estaban plenamente pues parasitados de esos demonios, de esos vicios ancestrales, y todos los que se pusieron de parte de la simiente caída, por supuesto, les arrebató la vida el diluvio. ¿Es justo? Por supuesto que es justo, claro que sí. Sus justos designios han quedado manifiestos por Canaán, porque ahora, en el último tiempo, tenemos a los cananitas, como no les echó Israel, como no les echamos en su tiempo, pues aquí siguen haciendo las 1001 barbaridades, las 1001 aberraciones satánicas, y ahora ya no les podemos echar. Por eso tiene que ser Yahshua HaMashiach quien entre en escena y sea él el que eche a los cananitas, porque nosotros como pueblo de Israel no hemos podido. También sus justos designios quedaron manifiestos en Sodoma y Gomorra, por supuesto. Esto es así, no hace falta más explicación, porque si no, si todos hubiera sido Sodoma y Gomorra, la humanidad no hubiera llegado a nuestros días, si eso se hubiera mundializado. El control de los medios de comunicación, por supuesto, es esa Babilonia, esa gran Babilonia que va a caer, que está ya a un hilo de caer, y sus justos designios van a quedar manifiestos porque este control que parece exhaustivo de los medios de comunicación, que no se les escapa nada y que nosotros sí que no tenemos voz, los que decimos, por ejemplo, como hemos
comenzado diciendo que queremos la disolución de las Cortes y que no haya más partidos políticos, pues este control de los medios que hace que nuestra voz de los humildes no pueda llegar, pues aquí sí que va a ser justo designio manifiesto que los haga desaparecer. A esa gran Babilonia de los medios de comunicación. Y en el verso 5 habla del arca del pacto, que deja ya patente al abrirse. Dice: después de esto vi cómo se abría en el Mishkan, en el santuario de la tienda del testimonio en el cielo. El santuario de la tienda del testimonio en el cielo. El santuario de la tienda del testimonio en el cielo. Es decir, el Mishkan, el templo, se abre en el cielo. Y este templo abierto en el cielo también tiene que ver con el arca del pacto. Y continuamos en el verso 6, que dice: salieron del Mishkan, del santuario, los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino resplandeciente y puro, ceñidos alrededor del pecho con cinturones de oro. Tenemos que son estos ángeles ceñidos alrededor del pecho, no con una franja como hacen los masones y como hacen los supuestos libertadores de las logias, porque esos que se ponen las banderolas cruzadas pues tienen contacto obvio con las logias, todos los políticos, las medallas, las bandas cruzadas, todo eso es de logia. Pues estos ángeles son ceñidos alrededor del pecho. ¿Por qué son ceñidos alrededor del pecho? Porque si en la cintura es la fuerza creadora del hombre, la fuerza constructiva de los ángeles está en el pecho, esto es, en su corazón, en su lev. La diferencia entre ser ceñidos por la cintura o ser ceñidos por el pecho, además de que los que se ciñen por el pecho son los ángeles y por la cintura son los hombres, es que el ceñirse la cintura es para equilibrio. Cuando te ciñes la cintura es para equilibrio y sincronicidad y pues esa estética centralizada del hombre, y la ceñidura por el pecho es para generar ahabá. Una es solamente para equilibrarse, pero la otra genera ahabá, es plena acción, es plena energía. En el verso 7 dice: uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Elohim, que vive por los siglos de los siglos. ¿Y quién es este ser viviente? ¿Y qué es lo que le da lleno de la ira de Elohim esa copa al que vive por los siglos de los siglos? Pues es la memoria genética de la humanidad. Lo vamos a leer aquí, que lo he anotado aquí ligeramente. Vamos, ligeramente me refiero a que con brevedad vamos a leer acerca del código genético y vamos a ver qué alusiones hay respecto a los 4 seres vivientes, y cualquiera de los 4 seres vivientes puede ser quien le lleve a Elohim la memoria genética. El código genético es el conjunto de reglas que define cómo se traduce una secuencia de nucleótidos en el ARN a una secuencia de aminoácidos en una proteína. El código es común en todos los seres vivos, lo cual demuestra que ha tenido un origen único o universal. Fíjense, la ciencia ya dando testimonio, al menos en el contexto de nuestro planeta. El código define la relación entre cada secuencia 3 nucleótidos llamada codón y cada aminoácido. La secuencia de material genético se compone de 4 bases nitrogenadas, que son los 4 seres vivientes, distintas, que tienen una representación mediante letras en el código genético: adenina, timina, guanina y citosina, adenina, uracilo, guanina y citosina en el ARN. Básicamente son 4, la adenina, la guanina, la citosina y la 1, 2, 3, 4. Adenina, timina, guanina y citosina. Entonces, cualquiera de estas
4 bases nitrogenadas es uno de los 4 seres vivientes que le hace llegar a Elohim precisamente las evaluaciones correctas para que Elohim, ¿qué haga? Que capitule excitadamente. Es decir, esta información genética de la humanidad le llega a través de estos seres que están en el código genético para que le llegue a Elohim y Elohim tome una decisión excitada. Esto le llega, podríamos decir, al centro de operaciones de Elohim, al cerebro de todos los cerebros, al corazón de todos los corazones. Él hace que esas válvulas, dícese, ese ser viviente, esa memoria genética, le haga llegar, para procurar su capitulación excitada. Cuando la citosina o cualquiera de los seres vivientes activa con la memoria genética que está ahí, es cuando se produce la ira de Elohim, y por eso habla de 7 ángeles con 7 congregaciones que son las que van a portar estas últimas plagas de las 7 copas, porque son las 7 congregaciones históricas que han tenido lugar desde la muerte y resurrección del Mashiach a nuestros días. Entonces, ¿qué quiere decir la capitulación excitada de Elohim? Es una conmoción, una sobrecarga, si quieren llamarle así, en el sistema que es Elohim. En la maquinaria perfecta que es Elohim hay una conmoción o sobrecarga. Vamos, lo que produce el llanto es una sobrecarga. Pues en este caso es también una sobrecarga de emociones, porque da lugar a que le llegue esa información, ese código genético, ese material genético del ser viviente, para producir esa conmoción y que él se vea obligado a tomar ya la decisión de intervenir en este planeta. Esto es pura evolución. ¿Por qué? Porque la humanidad representada en este ser viviente, ancestralmente con esa memoria genética, ha tenido que evaluar que se ha encontrado grandes problemas a través de los siglos. Y eso es evolución, eso sí que es evolución y trascendencia. ¿Qué se ha dado cuenta esa memoria genética y por qué le hace llegar a Elohim ese ser viviente, esa información genética? Porque ha llegado a la conclusión de que a lo que se enfrenta el hombre, que es a la muerte, al dolor, a la enfermedad, ha de quedar vencida. Y la garantía de que ha quedado vencida es la muerte vicaria, la muerte redentora de Yahshua HaMashiach. Pero entonces, lo que hay ahí es una plena evolución, porque la humanidad ya genéticamente, ancestralmente, se ha dado cuenta cuál es el obstáculo, y ahora ya lo va a brincar, o le va a pegar una patada de por sí, en el poder de Elohim por medio de Yahshua HaMashiach. ¿Se ha entendido bien? Entonces esa memoria genética hace que se conmocione Elohim, que se produzca una sobrecarga y que Yahshua HaMashiach ya se mueva a venir por su amada y quitar del medio a todo Canaán de una vez. Y dice que sale humo de su presencia, del Mishkan, pero sale humo ya cuando han sido después de manifestar los justos designios que hemos leído antes. No es un humo para confundir, sino todo lo contrario. Es un humo que refleja ya lo que han sido sus designios, es decir, es un humo clarividente en contra del otro humo que es asfixiante y no te permite ver, y por ende, al no poder respirar, no puedes razonar, al otro humo que sale del pozo del abismo, de la bestia. Esto es lo contrario, por supuesto, en Elohim. Es el contrapunto a la bestia que sube del abismo, porque este humo aclara, permite pensar y además despierta. Por eso dice que todas las naciones vendrán, porque hace despertar este humo. Será el humo del incensario, Bueno, luego creo que los capítulos siguientes va a hablar de que es volcada otra copa, una de esas copas, de esas 7 copas que se tiran sobre la tierra, que se lanzan sobre la tierra. Una de esas contiene las oraciones de todos los santos
en manera de incienso. Y ahí sí tiene que ver que ese incienso es las oraciones, de hecho lo dice, luego lo va a decir en los capítulos siguientes, que es las oraciones de todos los kadoshim, de todos los apartados, de todas las épocas, para precisamente seguir, ¿cómo podríamos decir? Alegando a la memoria de Elohim, tanto el ser viviente como las oraciones de los kadoshim, que viene a ser lo mismo, para provocar la conmoción del Mashiach y que el Mashiach se vea obligado a intervenir en la historia humana, porque ya esa historia humana ha aprendido de su obstáculo y recurre a aquel que es quien le ha garantizado y le garantiza que ese obstáculo va a ser vencido. Esto es la muerte, el dolor, Satanás, sus demonios, sus nefilín, sus ángeles, sus caídos y la enfermedad. Y todo va a quedar vencido por el poder de Yahshua HaMashiach en Elohim. Y bueno, hasta aquí este mensaje. Como ven, solo son 8 versos, pero muy profundos, muy completos. Y recordarles ya por último que no nos hemos olvidado del libro de los Salmos, sino que lo vamos a seguir estudiando, pero como requiere lo de las letras hebreas, que requiere pizarra, lo vamos a dejar para el mes que viene posiblemente. Y lo que sí vamos a seguir estudiando, para beneficio de todos, es el libro de los jueces, que ya vamos por el capítulo 9, el próximo será el capítulo 9, que si Elohim lo permite lo grabaremos el miércoles. Hasta entonces gocen de este Shabbat, abracen a sus seres queridos, a sus mujeres, a su mujer, a su hijo o a sus hijos, y bueno, y hablen con Elohim como quien habla con un amigo, en el nombre de Yahshua HaMashiach, y bueno, que es la llave de todo, ¿no? Y disfruten de este Shabbat. Shabbat Shalom a todos.